Bendecidos. Bienvenidos una vez más a este ejercicio de la palabra que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios para que andemos nosotros en ella, sin ofender a nadie, pero mostrando evidencia conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablo. Recordemos que para poder ser hallados verdaderos, debemos edificar en el fundamento que puso el apóstol Pablo, el fundamento el cual es Jesucristo. Estando edificando encima de ese fundamento, no somos hallados falsos. Entonces ahí aclaramos conforme los misterios que Dios nos permita hacer. Así que hoy vamos a hablar de el engaño del pecado y el corazón malo de incredulidad. ¿Cómo no caer en el engaño del pecado y el corazón malo de incredulidad? Sabemos que la mente de Cristo nuevamente está aquí aclarando los misterios. Y se dice que cuando Cristo viniese, Cristo, la sabiduría de Dios, viniese, otra vez no hallaría fe en la tierra. Entonces aquí vamos a explicar por qué no hay fe o hay obras. Entonces vamos a ver qué se trató eso de la apostasía por 2000 años con obras y no con fe. La fe que iba a ser revelada. Recuerde que en el tiempo del apóstol Pablo, al no haber tecnología, no haber otro método que no sea verle el rostro, no se podía oír la verdad de Cristo. Por eso él hacía muchos viajes. También utilizó cartas correctivas, cartas de salutaciones, cartas de cosas importantes que tenía que hablar, pero para poder oír la verdad directamente de la mente de Cristo, la cual él tenía, había que verle el rostro. Así que hoy vamos a hablar del fundamento, el cual colocó el apóstol Pablo, el único apóstol de la verdad. ¿Por qué? Porque en la estatura de Padre de los espíritus, Jesucristo lo arrebató al tercer cielo para hablarle palabras inefables. Esa sabiduría que estuvo oculta desde antes de la creación, no la supo Adán ni ningún hombre en carne, ¿sí? No la supo Adán. Hasta Pablo fue que se reveló el misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades, ¿sí? Y Pablo lo reveló. También habló de que ese misterio se contaminó por la apostasía y ahora pues el Espíritu que es Dios y la sabiduría de Dios en la mente de Cristo, en cada uno de nosotros, nos va a ir aclarando los misterios. Vamos a entrar en materia. Hoy vamos a utilizar el Evangelio de la carta de Pablo a los Hebreos, la escritura del profeta Zacarías, el libro histórico de Juan, nuevamente el Evangelio de la carta a los Hebreos por parte de Pablo, la carta a los Romanos de Pablo a los Romanos, la carta de los Romanos nuevamente, la carta a los Efesios, la carta de Pablo a los Gálatas. Dice Hebreos 3:13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Vamos entonces a hablar qué es endurecerse por el engaño del pecado. Y vamos a mirar qué es tener corazón malo de incredulidad. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? El Dios vivo, el que resucitó de los muertos. El Dios vivo, Cristo. Cristo el resucitado. Entonces, ¿cuál sería el engaño del pecado? Cristo, en su sabiduría infinita, profetiza a través de Zacarías en el versículo 3:9
profetiza que vendrá el día en que en un solo día quitaría el pecado de la tierra. Vamos a mirar. Dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día quitaría el pecado de la tierra. Eso lo profetizó muchos años antes que viniera en carne en Jesús de Nazaret, ¿sí? Que participara de carne como nosotros a través de Jesús de Nazaret. Entonces, quitó el pecado de la tierra. ¿Cómo lo quitó? Vamos a ver, dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde, estamos hablando de qué sería el engaño del pecado y qué sería endurecerse con corazón malo de incredulidad. Entonces, Zacarías, Cristo a través de Zacarías lo anunció. Juan lo vio manifestado en carne y dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a ver cómo lo quitó. Dice Hebreo 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hagamos un paréntesis. Pero ahora, en la consumación de los siglos, este es un tiempo. Consumación es el cumplimiento de los siglos, el fin de los siglos, la consumación. Todo está hecho. ¿Dónde fue esa consumación? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Dónde fue eso? En la cruz. Entonces, ¿dónde consumó los siglos? En la cruz. ¿Y por qué consumó los siglos? ¿Por qué se presentó por el sacrificio de sí mismo? Vamos a ver. Para quitar de en medio el pecado. Qué importante, ¿no? Quiere decir que no hay pecado hace más de 2000 años. Recuerde que aquí creemos conforme a lo que está escrito porque se habla de la sabiduría o la ciencia de la gracia, la cual Dios predestinó para sus hijos, para sus verdaderos hijos, los que reconocen conforme a lo que está escrito porque en ellos hay un depósito de gracia que es la ciencia de la gracia, la sabiduría que Dios enseñó desde antes de la creación, cuando éramos solo espíritu y no estábamos participando de carne y sangre, donde nos conoció y nos enseñó y nos puso el depósito de la gracia que tenemos antes de los tiempos y de los siglos. Aquí estamos hablando de la ciencia de la gracia, la ciencia que trata con todas las necesidades del hombre para aclararle la verdad conforme y revelarle todo lo que le ha sido concedido. Entonces hoy estamos diciendo rotundamente que no hay pecado de ninguna manera después de la cruz. Entonces, ¿por qué? Porque lo profetizó a través de Zacarías. Juan lo vio en los días de su carne antes de ir a la cruz, y en la cruz por el sacrificio de sí mismo, ¿sí? Porque dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para propósito. El propósito de presentarse su sacrificio de sí mismo era para quitar el pecado del medio. La religión dice que el pecado está en el medio, que está vigente. La religión ha caído, ¿sí? O la mente del mundo ha caído en el engaño del pecado
y en el corazón malo de incredulidad, de no creer que la cruz fue suficiente y que en un solo día quitó el pecado de la tierra. Quitó el pecado de la tierra. No hay pecado hace más de 2000 años. De ninguna manera, Cristo no es ministro de pecado. Mire lo que dice Romanos 7:8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Sí? Recuerde que uno de los mandamientos de la ley de Moisés dice, no codiciarás, porque sin la ley el pecado está muerto. Escúchame. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Esto. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí Pablo está diciendo, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Consumó los siglos, el antiguo pacto, la ley, los profetas y los salmos los consumó, ¿sí? Consumó el siglo de la historia de Jesús y consumó los siglos de la gracia, porque dice, se presentó una vez y para siempre, o sea, para siempre está la consumación y permanece consumado. Por eso, el que entra en la sabiduría, porque dice Pablo en Efesios, que recibimos el Espíritu Santo por haber oído el Evangelio de la verdad. Cuando él dice Evangelio de la verdad, hay un Evangelio de error, el cual es el Evangelio diferente que se habla en Gálatas del capítulo 2, y dice que entendemos por esa carta que ese evangelio recorrió toda la tierra diciéndole a todos que el pecado estaba vigente, las maldiciones, los demonios, Satanás, las enfermedades, recorrió la tierra, y ese es el corazón malo de incredulidad que tiene el mundo religioso, que tiene el mundo. Las personas creen que pecan, pero no hay pecado. No hay pecado. Hace más de 2000 años. Entonces, dice uno estas cosas y le dice, y entonces el ladrón, ¿cómo se le dice al ladrón? Pues al ladrón se le dice ladrón, no pecador. El ladrón es ladrón porque anda en obras muertas. Él no conoce la revelación porque él no cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, o sea, la justicia de Cristo, la justicia de la perfección, de lo que hizo Jesús perfecto, el comportamiento conforme a la ley, el comportamiento conforme a las obras delante del Padre, se es imputado para todo aquel que cree. Usted no es santo porque su carne y porque su vida, no, usted es santo porque Cristo le imputa santidad, porque usted tiene creencia en Él, cree en Él por medio de la fe. Entonces nadie se justifica por la ley. Por eso la ley fue quitada en medio para que no tuviera poder el pecado y el pecado pasara a muerte. El pecado está muerto. No hay pecado. Tú no eres pecador. Hebreos dice, amado hermano, que tú y yo somos espíritus hechos perfectos con una sola ofrenda para siempre. La ofrenda de sí mismo, el sacrificio de sí mismo. Ya estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. No hay pecado. Al ladrón se le dice ladrón, al drogadicto se le dice drogadicto, y conforme a lo que siembran, recogen. ¿Sí? Pero delante de Dios, ellos no tienen pecado. Tienen una condición de horas muertas por obrar en ignorancia. Ignorancia de que no saben que recibiendo la verdad del Evangelio reciben
o despiertan el espíritu de gracia, el espíritu de Dios, el cual no es un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y dominio propio. El espíritu de la ciencia de la gracia que trabaja con todas las necesidades de los que andan en obras muertas, conforme a los deseos engañosos. Cuando dice conforme a los deseos engañosos, está diciendo que los deseos no existen, que simplemente son comportamientos. El apóstol habló de eso, de los designios de la carne. Cuando usted busca la palabra designio significa que son pensamientos que usted heredó en su crianza desde niño con el entorno que se crió. Le enseñaron a mentir, le enseñaron a hacer obras muertas, le enseñaron, le gustó la codicia, la competencia y algunos ciertos comportamientos que el hombre tiene sin Cristo. Pero usted después de la cruz nace sin pecado, usted nace perfecto, usted nace en el cuerpo glorificado que Cristo resucitó. Ese es su cuerpo después de la cruz, sin semejanza a pecado. Pero al nacer en una cultura de pecado, usted adquiere pensamientos que Pablo le llamó estos pensamientos que no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. Designios de la carne le llamó. ¿Sí? Entonces, esos designios están en contra de Dios y no se pueden sujetar a Dios. Por eso tú tienes que pasar a tener una muerte en vida, porque se te ha imputado una santidad, porque es de la misma manera. De la misma manera que Adán, el primer Adán, te destituyó de la gloria de Dios, te hizo pecar y todos los hombres pasaron a muerte y el pecado pasó a todos los hombres y por ende la muerte. De la misma manera, ahora estamos en Cristo, el postrer Adán, después de la cruz, el que resucitó de los muertos. De la misma manera, tú no tuviste la culpa, ni lo ayudaste para que Él hiciera todo perfecto, pero esa perfección que Él adquirió y esa fe que comienzas a tener de Él, porque recibes su espíritu y pasas a ser su mismo ser, su mismo espíritu, teniendo la fe de Jesús, siendo Jesús tú mismo, eres justificado para siempre. Limpio. Esa es la fe. Ahí entra el poder de Dios, que tú creas esas palabras que el apóstol dijo, por la locura de la predicación. Entonces, por la locura de la predicación, el ladrón no es pecador. Se le dice ladrón y si se deja agarrar va preso. Y así mismo con todo lo que usted considera que son obras muertas o deseos engañosos de la carne. Recibe la consecuencia, es lógico, porque todo lo que siembra se tiene que recoger. ¿Sí? Pero no tiene pecado, porque Dios quitó el pecado de la tierra. ¿Qué hay que hacer? Dice, ¿y quién les dirá si nadie ha sido enviado? ¿Quién les predicará si nadie ha sido enviado? ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Rogamos, como dice la palabra, el ministerio que tenemos, el de la reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Usted en Cristo, amado hermano, usted tiene dones espirituales. Usted en algún momento hace el trabajo apostólico, profético, pastoral, magisterial. ¿Sí? Pero el ministerio que ejercemos, el ministerio que tenemos para ejercer es el de la reconciliación. Por eso, Pablo dice que no hay que llamar arrepentimiento en Hebreos 6.1. Dice, no, o sea, no andemos más en el arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Porque llamar a alguien a arrepentirle es decirle que tiene pecado. Hay que llamarlo a reconciliarse porque ya Dios le quitó el pecado. Que salga de la ignorancia, ¿sí? Porque si decimos, escúchame, ¿por qué hay enemigos de la cruz de Cristo desde el tiempo de Pablo? ¿Por qué hay enemigos de la cruz de Cristo desde ese tiempo? Porque no reconocen que lo profetizó antes de la cruz, en el tiempo en que vino en carne, lo afirmó Juan, el último profeta de la ley,
lo afirmó Juan, y dijo que él era el que habían profetizado que en un día quitaría el pecado. Entonces aquí está el que quita el pecado del mundo. No, en un día, obviamente. ¿Cuál es ese día? El sacrificio de sí mismo en la cruz. En esas alrededor de 6, 7 horas que duró pegado en la cruz, estaba consumiendo todos los pecados de la tierra. Todos. Y permanecen consumidos para siempre. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Entonces es un sacrificio perfecto porque fue una sola vez y fue para siempre y fue suficiente. Entonces, blasfemar contra el sacrificio, tomar por inmunda la sangre del pacto, es decir, que hay pecado después de la cruz. Estamos aclarando los misterios. Estamos hablando lo que te ha sido imputada, una perfección. Recuerda, no tuviste la culpa de que Adán te llevara a pecado y a muerte. Ahora no tienes la culpa de que estés santificado para siempre, hecho perfecto por un solo sacrificio, y seas la congregación de los espíritus justos, ¿sí? Primogénitos inscritos en los cielos. ¿Sí? Está hablando en los cielos. O sea, los cielos, amado hermano, o los lugares celestiales, comienzan donde termina la planta de tus pies, donde termina la planta de tus pies y termina la tierra debajo tuyo. De ahí hacia arriba son los lugares celestiales. Cuando dice que somos bendecidos con toda bendición, juntamente con Cristo en los lugares celestiales, está diciendo que somos bendecidos aquí porque Cristo está en ti, aquí en el entorno, en tu alrededor. Somos bendecidos en vida porque después de salir de este cuerpo, ¿sí? Bendecidos en todo. Así somos. Entonces, no habiendo ley, el pecado está muerto. Por eso, Pablo más adelante dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ya hubo fin de la ley de Moisés, ¿sí? Ese pacto no aplica porque por la fe ya lo cumplimos. Él vino a cumplirlo por ti y la justicia de Jesús lo cumple. Tú vives libre creyendo conforme a lo que está escrito, que Cristo está en ti y tú vives cumpliendo. Entonces sabes, ¿sí? Lo siguiente, por ejemplo, Romanos 6, 6 y 7. Romanos 6, 6 y 7 dice, sabiendo esto, si usted no lo sabía, sépalo hoy. Sabiendo esto, cuando usted sabe esto, sucede esto. Mire. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mire lo que dice acá. Te dice que tú, en el sacrificio de Jesucristo, que fue una vez y para siempre, el sacrificio de sí mismo, ahí murió el cuerpo del pecado. O sea, no tienes cuerpo de pecado. Por eso yo te digo que el cuerpo con el que nace después de la cruz, todo aquel que nace después de la cruz, nace con el cuerpo de gloria que Cristo resucitó. Semejante a ese cuerpo nace. ¿Por qué? Porque Él quitó el pecado en la cruz para siempre. Y aquí Pablo te está reforzando y te dice, Pablo, el único apóstol de la verdad, el apóstol que Jesucristo en la estatura del Padre de los Espíritus. ¿Por qué digo eso? Porque Él se había despojado de ser Dios como si no fuera nada que aferrarse para meterse en un cuerpo de hombre, un cuerpo de humillación, con semejanza a pecado. Vino, participó de carne y sangre, destruyó lo que iba a destruir en la cruz, todos tus enemigos, Satanás, las maldiciones, el pecado, la enfermedad, los demonios. Murió, ellos no resucitaron. Ahí no dice, y los demonios resucitaron juntamente con él. No, ahí los destruyó. Resucitó en un cuerpo glorificado, un cuerpo físico de gloria. Ese cuerpo es el que te pertenece a ti porque naciste después de la cruz. ¿Sí? Ese es tuyo porque ahí participas de carne y sangre, pero sigues siendo espíritu. Y luego
Se acaba tu tiempo en cuerpo físico, en carne, y sigues siendo tú porque tú eres ese espíritu hecho perfecto para siempre. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo, cuando Él nos enseñó. Por eso esto es una sabiduría predestinada, ¿sí? Que estaba encriptada entre el antiguo pacto, la historia de Jesús, y se le fue revelado al apóstol Pablo directamente. Ningún hombre antes la había recibido así. La claridad, ¿sí? El fundamento. Él escribió el fundamento, murió no habiendo entendido todo lo que escribió, pero lo dejó escrito para que hoy la mente de Cristo pudiera aclarar los misterios, ¿sí? Entonces, Romanos 6:7, no hay pecado, estamos muertos al pecado, el cuerpo de pecado fue destruido en la cruz. Usted está después de la cruz. Hace 2000 años, lo que usted consideraba pecado no existe. Lo que la religión te había afirmado, la religión católica, evangélica y todas las denominaciones, llámense como se llamen, están endurecidos por el engaño del pecado y tienen corazón malo de incredulidad. Todas las religiones, aún las personas que no asisten a iglesias, ¿sí? No son iglesias, aquí hemos hablado claramente, como hablan de Moisés y hablan de la ley que pone de pie el pecado, los demonios y Satanás, pues le decimos sinagoga de Moisés o sinagoga de Satanás, donde manejan el hombre inicuo, que es la mentalidad de pecado y la mentalidad de perdición, ¿sí? Entonces, aún los que no asisten a esos lugares, a esas sinagogas, dicen que tienen pecado, pero no saben la verdad porque no se acercan al monte que se llama Sión con corazón sincero para que reciban la justicia de Cristo. Es por la fe, hermano. Usted persevera en esa fe lo lleva a entender el espíritu que has recibido y el espíritu comienza un trato contigo, te saca toda la incredulidad, te saca todo el engaño, toda la basura que te ha dado la religión y por eso dice, límpiense de toda contaminación en carne y en espíritu. Entonces vamos a ver cómo fue destruido, ¿sí? Cómo fue destruido el hombre de pecado y cuándo y por qué tienes autoridad sobre tu carne. Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? El viejo hombre era Adán en la caída, que se llenó de vicios, ¿sí? Y transfería comúnmente ese pensamiento de maldad a todos los hombres, ¿sí? Cuando hablo de Adán, hablo de una raza caída desde Adán hasta el último hombre antes de la cruz. Porque después de la cruz está el postrer Adán Jesucristo, que de la misma manera que uno condenó, el otro salvó y santificó y justificó. Y nosotros estamos después de la cruz. Entonces ese viejo hombre quedó clavado en la cruz. Tú sientes que estás viciado con deseos engañosos. Pero ¿por qué Pablo llama deseos engañosos? Porque no existen. Fue algo que aprendiste culturalmente viendo a los demás, ¿sí? Y esta verdad te tiene que calar, ir profundamente hasta lo más profundo y partir el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque tiene que pasar a ser espíritu, porque eres espíritu, no eres alma. El alma son los sentidos, el espíritu son los sentidos maduros en el discernimiento del antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, el antiguo pacto, el mal, y el nuevo pacto, el bien. Por eso se llama que el nuevo pacto son buenas noticias, solo buenas noticias. Por eso los que te hablan de condenación no hacen parte del nuevo pacto, porque Dios ya te quitó toda condenación. ¿Dónde? En el sacrificio de sí mismo en la cruz. Entonces,
esas cosas que sientes, que estás viciado y te quieres comportar bien, pero no puedes porque dice que los designios de la carne están en contra de Dios, no se sujetan a Dios y tampoco pueden. Quiero decirte que esos son deseos engañosos de la carne. Engañosos, son un engaño de la mente natural, no existen. Tienes que saber que no existen, les quitas el poder porque comienzas a confesar las cosas que no son para que sean. Comienza a decir, soy santificado, estoy en el postreral, el cual es Cristo. Esa es mi fe, ese es el fundamento. Cristo está en mí. Y si Cristo está en mí, yo no soy un hombre de pecado, yo soy un espíritu hecho perfecto para siempre, porque esa es la verdad que está escrita de ti. Esas son las buenas noticias y tienes que recibirlas. Son tuyas, son tuyas. Esa es la gracia de Dios. No hay pecado en ti, reconcíliate. ¿Ah? Dios ya te quitó el problema del pecado, no hay pecado, reconcíliate, por amor. Eso es como que si Dios te regaló todo totalmente gratis y tú decides si sí o si no le amas, pero Él igual te ama. Eso es una locura. Sin esperar nada a cambio. Dice que conforme a la elección se mantiene el propósito de Dios, que no habían hecho ni bien ni mal. Pero conforme a la elección de Dios, ya somos salvos. Pero lo que queremos es que reines en vida, porque toda consecuencia de las obras muertas trae consecuencias a ti. ¿Sí? Pensamientos de destrucción, pensamientos de daños al prójimo, pensamientos que se te devuelven porque tienes que sufrir lo que causas. ¿Sí? De una u otra manera, Dios hace ese trabajo. Entonces, te invitamos a la reconciliación. Vamos a tratar el último versículo de esta enseñanza del día de hoy, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces tenemos que hablar cuál es el bautismo de Cristo y cuál es el bautismo falso. El otro, le digo falso porque no era de Cristo, era de Juan. ¿Sí? Juan bautizaba en agua y en el principio, cuando la iglesia vivía en los rudimentos de la doctrina de Cristo, metían a la gente en agua. Pero era el bautismo de Juan. ¿Sí? Pero ¿cuál es el bautismo de Cristo? El único verdadero. Los que creen por la fe que en Cristo fueron muertos, sepultados y resucitados. Porque dice Romanos 6, 6 y 7, como lo leímos ahorita, en él fuimos sepultados, ¿sí? Y el hombre de pecado fue destruido en la cruz y resucitamos juntamente con él. Entonces, ese es el bautismo que ya todos tenemos. ¿Para qué? Para todo aquel que cree. Si no cree, ya está listo, está condenado. Pero si usted cree, ¿qué es creer? Tú no crees porque quieras creer. Tú crees porque Dios está dentro de ti y el don de creer es de Dios. El don de la fe es de Dios. Y Dios, como está dentro de ti, dice, esas palabras que dice ese hermano ahí son verdad. Porque el don de la fe es mío, el don de la fe no es del hombre. Y tú comienzas a creer en esa palabra y despiertas una sed y un hambre por esta palabra que te trae las buenas noticias. Que Dios no toma en cuenta tu pecado. Yo no lo puedo tomar en cuenta. Si viene ese ladrón del cual hablamos, ese ladrón no es pecador. Y Pablo dijo, el que roba ya no robe. Así lo sanó. El que roba ya no robe. ¿Por qué? Porque no hay pecado. ¿Y por qué más? Porque tienes el espíritu que no es cobarde para volver a hacer las obras muertas, sino que tiene poder y dominio propio. ¿Y cuál es el poder? Decir que soy santo. No lo veo, todavía me equivoco, pero soy santo, soy limpio. Por eso Pablo dice, a los santos que están llamados a santificarse.
Qué loco. ¿Sí? La locura de la predicación. No hay pecado. A nadie se le puede llamar pecador. Pero si hace una obra muerta, ¿sí? Obras muertas o deseos engañosos, y si roba, pues se le llama ladrón. Si es drogadicto, se le llama drogadicto. Tiene una condición. Pero para eso es el poder del evangelio, para sacarlo de esa condición. No he visto ningún drogadicto sano completamente, solo la sangre de Cristo, la cual transforma el poder de la palabra, porque dice que entra hasta lo más profundo del cuerpo, y lo más profundo del cuerpo se llama la médula, y en la médula es la que produce la sangre. Dios hace con la palabra que esa sangre de ese drogadicto o ese hombre que está en malas obras y deseos engañosos pase a ser transformada la sangre de Cristo, literalmente, por medio de la palabra. Porque todo fue hecho, es y será por la palabra. Así que, amados hermanos, confieso sobre ti conforme está escrito, que tú recibes esta verdad, la anclas a tu vida y da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Que recibes la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el cual te hace reinar en vida, porque tú eres un espíritu con Dios y puedes reinar en contra de todo lo que te afecta. Bendecido con toda bendición. Hasta otra oportunidad. Un abrazo.